¿Qué tal, amigos? Con el gusto de siempre les saludo en su programa Al Encuentro con la Palabra. Estamos en estas últimas cápsulas, estamos dándole una repasada a los profetas y lo hemos hecho tomando en cuenta el contexto histórico. Si ustedes recuerdan, empezamos por los profetas del siglo VIII, el siglo que llamamos siglo de oro de la profecía, con Isaías, Amós, Oseas, Habacuc, y luego vienen estos otros profetas que estaremos viendo, profetas del siglo VII. Siglo VII decimos desde el año 600 al 699. Dentro de estos profetas del siglo VII, hoy veremos al menos tres en estas próximas cápsulas. El primer profeta que vamos a ver un poco es el profeta Nahum. Nahum es un nombre hebreo que significa consolación o Dios consuela. Y el contexto histórico en que vive Nahum, estamos hacia el año 650, donde empieza su predicación Nahum, y quizás su ministerio se extiende un poco hasta antes del año 612, que será la caída de Nínive. En efecto, Nínive era la capital del imperio asirio. Y recuerden que los asirios en el siglo VIII habían destruido el reino del norte, principalmente pues, lo que es hoy Samaria, gran parte de la Galilea, y quedaba en el sentimiento de los israelitas pues un resentimiento muy grande contra los ninivitas, contra los asirios. Y Nahum esencialmente va a centrar su mensaje para anunciar la destrucción de Nínive, cómo llegará un momento en que Dios pondrá orden, un Dios que no deja impune las culpas que se cometen a sus hijos, y anuncia pues la caída de Nínive. Podemos decir que toda esta parte son unos cuantos capítulos, son solamente tres capítulos que abarca el libro de Nahum. Es una mini obra, pero donde se expresa todo este sentimiento en contra de los asirios, esencialmente la caída de Nínive. Nahum aporta un acento muy patriótico, volverle a dar a Israel el lugar que le corresponde en la historia. Las potencias históricas se engañan creyendo que son los árbitros del destino y de las naciones que van sometiendo. Pero en realidad, dice Nahum, el último árbitro es el Señor de la justicia. Aquí tenemos un elemento importantísimo, como no son los príncipes, no son los gobiernos, no son los emperadores, no son los árbitros de su pueblo. El único árbitro autorizado y reconocido debe ser Dios. El pecado fundamentalmente de Nínive y de todas las superpotencias es el de la soberbia. Creerse más que los demás pueblos, creer que tienen el derecho de invadir, de destruir y de esclavizar. Es la tentación siempre de quererse hacer como Dios, que es el gran pecado que está desde el principio de la creación, el gran pecado de la soberbia. No aceptar una realidad de criaturas que somos, sino querernos poner siempre a la altura de Dios. Y eso Dios
no lo permite, porque en esa búsqueda de estar a la par con Dios viene pues la autodestrucción. Dios no permanece indiferente e irrumpe con su juicio, que tiene lugar en dos direcciones, en el cosmos y en la historia. Esta intervención de Dios la describe el profeta Nahum como un momento de pánico que origina la llegada del Señor y recurre a una acumulación alucinante de verbos y de imágenes fulminantes que impregna casi todos los versículos que contiene esta pequeña obra. Asimismo anuncia pues cómo ese Dios llegará a poner orden, porque el Señor ante todo es bueno y delicado con todos los que confían en Él. Dios aleja de ellos la angustia, se aparta de las persecuciones, la patria queda restablecida, la alegría permanece intacta para siempre. De este modo, la caída de Nínive se convierte en un símbolo de la victoria de Yahvé sobre el mal y de la esperanza en un futuro distinto. Esta pequeña obra, queridos hermanos, nos deja pues una enseñanza muy profunda que debemos tomar en serio. El árbitro de la vida, el árbitro de las personas es solamente Dios. Y la esencia de Dios es ser clemente y misericordioso. Así es la justicia de Dios. Efectivamente, el Papa Francisco, cuando celebramos el año de la misericordia, decía que la misericordia no excluye la justicia. Y es algo que debemos tener siempre en nuestra vida, aunque Dios sea misericordioso, sea lleno de ternura, siempre habrá justicia. De otra forma, pues tendríamos la idea de un Dios que todo lo pasa, que todo lo permite, que Dios no actúa, y sería una concepción errónea de Dios. Dios es misericordioso, Dios es ante todo amor, pero no excluye la justicia. Si ese reino, si ese imperio de los asirios destruyó todo el reino del norte de Israel, pues en la memoria histórica del pueblo esto no se olvida, y para Dios tampoco se olvida. Dios en su momento intervendrá, habrá ese juicio. Pensemos pues en este momento cuántas veces también nosotros hemos sido presas de la soberbia. La soberbia es creernos más que los demás, mirar a los demás como inferiores, creer que yo tengo derecho sobre las personas para sacar algún beneficio. Eso no es correcto. La soberbia obviamente va en contra de la humildad. Les aconsejo que en esta cápsula pidamos al Señor que nos dé mucha humildad. No somos superiores a nadie. Si queremos ser grandes, ya lo dijo Jesús, pónganse a servir a sus hermanos. Nadie tiene amor más grande por sus amigos que el que da la vida por ellos. Amar es servir. Quien ama no destruye, quien ama no hace daño. Y entonces hay que bajarle o eliminar, no solamente quitarle unas rayitas a la soberbia, sino hay que eliminarla de nuestra vida, que sobre todo brille la humildad, brille el servicio, brille el amor sincero a los hermanos. Los invito pues a que nos sigan en nuestras redes sociales, página de YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, la misma página
en Facebook, Diócesis de Gómez Palacio, en la cuenta personal, Julius Carrillo. Ahí nos encuentran todos los martes. Les pido que lo compartan, dejen sus comentarios, cómo enriquecer mejor este espacio. Les doy mi bendición, deseo que estén bien, pido por sus enfermos, pido por sus necesidades y les doy la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.